Ya estamos de vuelta y vamos a seguir monitoreando cómo está la situación de la red de salud, y para eso vamos a tomar contacto con la subdirectora médica del Hospital Calvo Maquena, Andrea Alba, a quien le agradecemos por conversar, tener este tiempo en medio de toda esta situación con nosotros, con CNN Chile. ¿Cómo está, Andrea? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Andrea, bueno, cuéntanos un poco, esto va día a día, van cambiando las cifras de las camas. Hoy día se supo que hay espacio todavía para poder reconvertir algunas camas para hacer frente a lo que es esta crisis que tiene muy presionado al sistema sanitario. Cuéntanos un poco cuál es la visión general que tienen al menos desde el Hospital Calvo Maquena. Mira, efectivamente nosotros hoy en día tenemos sobre un 95% de ocupación de camas. La situación, por supuesto que es compleja. Es muy dinámica además. Estamos todos los días dando altas, moviendo pacientes, tratando de reconvertir camas medias a camas de intermedio a camas críticas, ¿no es cierto? Esto es algo que ya venimos haciendo desde fines de abril, todo el mes de mayo, pero ahora ya con mayor intensidad y con mayor premura, porque estamos hospitalizando sobre 30 a 35 pacientes diarios y se hace ya difícil poder funcionar con la apertura de camas inicial. Entonces estamos planificando para la próxima semana y intentar abrir más camas de intermedio y seguir abriendo camas medias, de manera de ir dando salida de pacientes más complejos a pacientes de mediana complejidad y las altas. Andrea, me imagino que sí, se hacen proyecciones desde hace mucho tiempo antes, meses antes, incluso se trabaja sobre los planes de la presión que va a tener el sistema en invierno. Eso no es ninguna novedad, pero esperaban este nivel a principios del mes de junio, de tener este nivel de ocupaciones de camas y la necesidad de los lactantes sobre todo. Claro, la proyección que teníamos para este año, ya se venía diciendo desde el principio de año, es que se iba a adelantar la campaña de invierno y que íbamos a tener una campaña de invierno más dura. Se había visto ya en el hemisferio norte también que había sido así en su campaña de invierno. Entonces, estábamos preparados. Sin embargo, esto está, claro, sobrepasando las proyecciones, que ya era por una campaña dura. Como digo, nosotros ya estábamos programados para abrir más camas de las que habíamos abierto prepandemia, o lo que era habitual en una campaña de invierno para el mundo pediátrico. Entonces la reconversión y la apertura de camas estaba dimensionada, incluso estaba dimensionada como un poco más. El resto lo teníamos en la planificación. Lo que hoy estamos haciendo es el plan, como uno dice, el plan C, D, E, el plan Z, ¿no es cierto?, que se había planificado pero que no habíamos materializado. Por eso que somos capaces de en corto tiempo empezar a armarlo, porque por lo menos lo teníamos dibujado, en caso de que esto sobrepasara todas las proyecciones iniciales. Mucho se habla, Andrea, acerca de las cifras, de las camas, de las altas que se pueden dar, de los espacios que se abren, de los números región por región, pero ¿qué tan difícil es en lo técnico, en lo efectivo, tener que reconvertir una cama para un lactante, para un menor de 2 años, por ejemplo? Porque los discursos muchas veces pareciera que esto puede ser muy fácil para o que debería ser fácil, entre comillas, para los centros asistenciales, pero me imagino que esto no es así, no es llegar y reconvertir una cama, de poder abrir un cupo, un espacio, pese a que hay, pero cuando existe esta presión, poder tener aún más. Sí, claro. Lo que pasa es que cada reconversión de cama implica desde el equipo, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos desde el ventilador, los insumos, los sueros, el espacio que tenemos para una cama básica y el espacio que requiere alrededor de una cama intensiva, las conexiones, los monitores. Y junto con eso todo el personal entrenado. No es lo mismo una enfermera recién egresada, una enfermera con entrenamiento en pediatría y luego una enfermera con entrenamiento para camas intensivas y para el manejo de un paciente complejo. Tanto TENS, enfermeras, médicos, kine, todos los equipos de salud pasan por un proceso de entrenamiento, por eso que son subespecialidades en lo médico. Entonces, no es tan fácil decirle a un médico general que vea una cama así de compleja, sobre todo en niños, y tampoco movilizar pediatras que están acostumbrados a hacer atención primaria, que están acostumbrados a estar en consulta, a que vayan a ver una cama crítica. Entonces tenemos que ir moviendo desde los más entrenados, los más expertos, hacia los que están en segunda categoría calificando, ¿no es cierto? Los que ya llevan un tiempo hospitalizados, los que han hecho urgencia durante varios años, etcétera, y los vamos moviendo hacia otros sectores y vamos trayendo médicos con menos experiencia, enfermeras con menos experiencia, a donde nos parece que tenemos pacientes más básicos y hay menos riesgo para ellos, están con personal menos entrenado. Se hablaba mucho post pandemia, incluso hasta el año pasado, Andrea,
agotamiento, la fatiga también que tenían, por supuesto, todos los profesionales de la salud a raíz de la catástrofe producida por el COVID-19. ¿Eso está recuperado? ¿Cómo está en ese sentido también funcionando los sistemas de salud, en particular también con los doctores? Porque acá se pone, por supuesto, siempre en los pacientes, en los lactantes, en quienes se enferman con estos virus respiratorios, pero ¿cuál es el estado actual en términos de fatiga y de ánimo, podríamos decir también, por parte de los profesionales? Yo diría que ya lo venimos viendo desde el año pasado con más fuerza, ¿no es cierto? Que los equipos de salud están muy cansados. Hay un tema de salud mental que voy a decir que es generalizado en la población, ¿no es cierto? El índice de problemas de salud mental, depresiones, etcétera, ha aumentado en la población general, ha aumentado en la población pediátrica también, pero también en los equipos de salud. Son equipos de salud con más licencia, con más ausentismo, que nos cuesta más reponerlo, gente que está un poco cansada, además que el vivir situaciones de pacientes complejos, sobre todo en el mundo pediátrico, no todo el mundo lo tolera, o sea, pacientes que van a fallecer o que se ven muy graves, hay que estar preparados emocionalmente y eso también ha impactado a la capacidad que tenemos de traer personal que quiera trabajar con nosotros o que esté disponible para trabajar con niños muy complejos, mucho llanto, mucha angustia, mamás también muy cansadas, entonces se juntan todas esas variables que dificultan tener personal calificado. Para usted, Andrea, ¿es el brote de virus de circulación, de virus respiratorio más importante, más peligroso que hemos tenido durante los últimos años? Algunos hablan, más importante casi que de la historia de nuestro país. ¿Lo mira de esa forma? ¿Esa es la envergadura del proceso que estamos pasando ahora? Sí, yo te diría que yo que ya tengo hartos años y muchas campañas de invierno, ¿no es cierto?, encima, esta es la campaña de invierno más compleja que hemos vivido en términos del nivel de hospitalización y en términos de niños pequeños graves. Campañas anteriores hemos tenido más o las mismas atenciones en urgencia, dificultades, ¿no es cierto?, para el flujo de pacientes y despejar los pacientes leves. Pero esta campaña se ha diferenciado porque hay muchos pacientes muy pequeños, los menores de 1 año especialmente, muy graves y que rápidamente requieren hospitalizaciones, requieren muchos días de hospitalización y uso de ventilación no invasiva o asistencia. Hay hartos avances en lo tecnológico que yo creo que gracias a Dios nosotros ya habíamos implementado en los últimos 4 o 5 años y que ya sabemos usar. Eso ha hecho que nuestros pacientes no caigan en ventilación, que no tengamos que usar tanto intermedio, pero sí, claramente el paciente está mucho más grave y muy pequeño. No ha comenzado todavía el invierno, Andrea, y van a comenzar, por supuesto, otro tipo de enfermedades, también respiratorias, no solamente en niños, en niñas, en lactantes, sino que también en la población adulta, en los adultos mayores. En ese sentido, ¿cómo ha estado ese proceso de vacunación, por ejemplo, contra el virus de la influenza, entre otros virus también que puedan presionar aún más un sistema que en invierno, evidentemente, lo decíamos, no es sorpresivo, por supuesto, reciben a más pacientes? Sí, mira, lo que ocurre es que, es cierto, la vacunación de influenza ha estado más baja este año. Se aumentó también el número de edades de pacientes pediátricos que tenían que vacunarse, ¿no es cierto?, de población, y tenemos un porcentaje menor. En el mundo pediátrico, la influenza no es una enfermedad que sea muy grave habitualmente, ¿ya? Ausentismo escolar, niños que se sienten mal, pero el porcentaje de niños que se complican o que hacen una influenza grave que requiere hospitalización es bajo, a diferencia de lo que ocurre con el adulto mayor, que es una población de mucho mayor riesgo para influenza. Lo que sí ocurre es que los otros virus que afectan a los niños no tienen vacuna, virus respiratorio, y especialmente el virus respiratorio sincicial produce un efecto muy severo en las vías aéreas y sobre todo en vías aéreas pequeñas. Entonces, lo único que podemos hacer es prevenirlo evitando los contagios, los contactos con otros niños, ¿no es cierto?, manteniendo ojalá la lactancia materna y todas las medidas de prevención que conocemos. Pero la vacuna aquí, la verdad es que no hubiera ayudado. Con respecto a influenza en el mundo pediátrico, ya vivimos el pic de influenza, ¿no es cierto? Tuvimos ya muchas consultas por influenza durante el mes de mayo especialmente y vemos que francamente esas consultas van en disminución, al igual que las hospitalizaciones por influenza. ¿Y cuál es su evaluación, teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora, lo que viene, las proyecciones que vienen también en términos de gestión y de coordinación por parte de las autoridades ante esta crisis sanitaria? Mira, lo que ocurre es que nosotros estamos funcionando en red
en forma permanente. Todos los días y a cada rato estamos dando nuestra disponibilidad de cupos a la red. Hay una red centralizada, está siendo cada vez más ágil ese contacto. Gracias a Dios y las tecnologías, ¿no es cierto? El WhatsApp, los grupos, estamos todos coordinándonos cómo podemos ir moviendo pacientes, dando asistencia, reconvirtiendo. Los hospitales pediátricos del área también estamos conectados a través de nuestras propias vías, ¿no es cierto?, de WhatsApp, viendo cómo tratamos de hacer frente. Lo que se espera es que las próximas semanas esto se mantenga así de intenso e incluso pueda aumentar más, y que por lo menos durante las próximas 2, 3 semanas, lo que nosotros pensamos, las próximas 8 semanas van a ser complejas, las próximas 3 muy complejas, y de ahí deberíamos empezar, ojalá, a ver una disminución o una meseta que nos permita terminar ya hacia fines de julio, viendo cifras que van en disminución. Por, Nos va a ayudar las vacaciones de invierno, probablemente dar un pequeño respiro, pero lo que ocurre habitualmente es que aunque demos vacaciones de invierno, la vuelta de esas vacaciones vuelven a producir un pique en el mundo pediátrico. ¿Serviría quizás poder alargar las vacaciones, complementar estas semanas a fin de año? ¿Cuánto podría aportar algo así, teniendo en cuenta que finalmente ya se ha tomado la decisión de no adelantar las vacaciones, ya que esto venía desde el año pasado, pero quizás estirarlas? Claro, mira, son medidas que por supuesto hay que mirarlas desde una mirada mucho más amplia de país, ¿no es cierto? Pero lo que te podría decir es que lo complejo es que se nos están enfermando niños muy pequeños, menores de 2 años, niños de sala cuna. Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros adelantamos vacaciones escolares, a lo más logramos que los que tienen hermanos en edad escolar no traigan los virus o no contagien a los más pequeños. Pero los papás que tienen que salir a trabajar van a ir a dejar a sus guaguas a la sala cuna de todas maneras. Entonces, yo creo que es interesante hacer un llamado, ¿no es cierto?, que todos los padres que puedan ir a teletrabajo, ¿no es cierto?, quedarse con los niños, y que si tienen niños en edad escolar, que los puedan sacar los primeros años, ¿no es cierto?, 4 o 5 años, y si no, la prevención, que ese niño escolar llegue a la casa y se cambie de ropa, se lave las manos, no tenga contacto directo con los más pequeños, los menores de 1 año, si es que hay en la casa. Mantengamos ventilados los espacios, mantengamos una distancia prudente cuando vayamos en la micro, en todo lo que es hacinamiento, usemos las mascarillas, estemos o no estemos enfermos, mascarillas que botemos después de estar en ese transporte público, porque también lo que estamos viendo es que la mascarilla ya está en el bolsillo, en la cartera, la meto en un lado, la vuelvo a usar, como que olvidamos un poco las medidas que eran importantes, el alcohol gel, la mascarilla, la distancia, ventilar las casas y evitar el contacto con la población que es más riesgo, mayores de 65 años y los menores de 2 años. Por último, muy cortito, la obligatoriedad de utilizar mascarillas al menos durante este periodo hasta el 31 de agosto, que es el periodo donde está vigente esta alerta sanitaria, podría ser también una buena opción. Usted misma lo decía, hay muchos que quizás han olvidado el uso. Estuvimos 2 años usando mascarillas casi de manera obligatoria, quizás volver excepcionalmente por la etapa que estamos pasando. Uno esperaría que ya estemos a la altura de que entendamos cuál es la importancia de nosotros mismos ser parte activa de la prevención. O sea, todos aprendimos, todos tenemos la información suficiente. Pongamos en práctica lo que aprendimos. Usemos la mascarilla cuando hay que usarla, como digo, en hacinamiento, en contacto estrecho. Evitemos los lugares donde hay más gente, evitemos el contacto con enfermos. Parece increíble que a esta altura tengamos que tener una norma, ¿no es cierto?, o alguien que nos esté vigilando, que nos cuidemos a nosotros mismos. Si esto viene a prevenir que nosotros nos enfermemos, que se enfermen nuestros niños, que se enfermen nuestros adultos mayores, que es la gente que más queremos. Andrea Alba, subdirectora médica del Hospital Calvo Maquena, muchísimas gracias por conversar con nosotros y también, por supuesto, mucha fuerza y ánimo para lo que viene a nombre suyo, a todos los trabajadores de la salud también, quienes son los que finalmente terminan recibiendo estos casos. Usted le decía, son situaciones muy difíciles, sobre todo con los lactantes. Que esté muy bien, muy buenas tardes.